Hola, estás en Expansión, edición televisión, todos los miércoles a las 21:30 horas. En esta nueva aventura editorial, podríamos decir, televisiva, bueno, semana a semana vas a estar conociendo toda la información de la producción, la distribución del gas natural, de otras energías alternativas, el petróleo, pero no voy a estar solo, presento a Maru Pampín. Hola, ¿cómo estás, Enrique? ¿Todo bien? Bueno, Bien. viendo, ¿no? Cómo va a ser este año a nivel energético, donde algo que no estaba muy en la agenda de la cotidiana, pero que se puso sobre la mesa y es algo que nos importa prácticamente a todos los argentinos. Por supuesto, es así, y más en este año que arrancó fuerte con el tema tarifario, es así. Sí, un tarifario que todavía complica entender más que nada en la cotidiana, ¿no? Cuando uno le llega la factura y dice, no tengo muy claro si entro, si no entro, si me toca el subsidio. Bueno, un poco los subsidios están empezando lentamente a desaparecer, pero hay una canasta básica energética a la que no queda del todo claro quiénes somos los que estamos dentro, quiénes somos los que estamos fuera, cómo anotarse, cómo no anotarse, dónde buscar. Bueno, contanos un poco vos, que sos como el experto en este tema, ¿cómo podemos nosotros ir viendo desde casa, por un lado, desde las empresas, si entramos o no dentro de esta canasta energética? Mira, te cuento, Mauro, y le cuento a todos los televidentes. El jueves 29, el gobierno hizo una audiencia pública donde explicó un poco y puso a conocimiento de todos lo que es la canasta básica energética. Hasta ahora veníamos con los subsidios y segmentos. Eso quiere decir que estaban los N1, los de altos ingresos, los N2, que eran los de ingresos bajos, y los N3. A partir de abril, el gobierno quiere principalmente sacar esa segmentación, reducir los subsidios, que uno podría decir a modo de síntesis es menos subsidios, menos beneficiarios y más tarifa plena a pagar el mayor cantidad de conjunto de usuarios, de gas y luz principalmente, y más tarifa por supuesto, porque sacar subsidios. ¿Qué es la canasta básica energética? Bueno, lo que trata de hacer el gobierno es, en una vivienda va a ponderar el universo de los convivientes, es decir, una familia, ese grupo familiar, cuántos ingresos hay, cuánto es la cantidad, en función de eso va a dar una porción del CBE, va a dar una cuota. Si, por ejemplo, la energía entre luz y gas supera el 10% de ese grupo de personas convivientes en ese mismo domicilio, ahí va a aplicar un porcentaje determinado según el lugar donde vivas, la cantidad de habitantes que hay en ese domicilio, y te va a dar una parte, no la totalidad, pero te va a dar una parte. Es para mí un peine muy fino que habrá que ver cómo lo implementa. Va a haber mucho entrecruzamiento de datos y eso es lo que va a suceder a partir de abril. Todavía no se sabe más que la idea general. Lo que sí está claro es que es una retracción muy fuerte del subsidio. Entre otros, quieren bajar en el programa Hogar con Garrafas, quieren bajar los subsidios, la cantidad de beneficiarios. Hoy hay alrededor de 3.400.000, 3.500.000, y a menos de la mitad. Y también quiere sacar la zona fría, algo que fue eliminado de la ley Ómnibus, y que además es raro porque no es un fondo que sale del propio gobierno, sino de los que vivimos en las zonas cálidas, para los habitantes de la Patagonia, por ejemplo, que tienen 8 meses de invierno. Entonces nosotros le pagamos a través de la factura que ellos paguen un costo menor en el gas. Si le sacan la zona fría, por ejemplo a la Patagonia, y a lo que se extendió en provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Catamarca, estarían pagando una tarifa mensual de gas de unos 55.000 pesos de promedio por mes. Ese es el costo en que se va el gas. Ahora, Pero cuando hablamos de ese 55, bueno, mil más o menos pesos. 1.000 pesos de cada una de las facturas, estamos hablando de una casa tipo donde en general el consumo es un poco durante la noche, un poco durante el día, porque muchos trabajan, muchos van a la escuela y es poco el tiempo que la familia comparte. ¿Qué pasa cuando te toca, bueno, que esa factura finalmente de gas que tiene tanto aumento venga no solamente con ese incremento, sino que también con el consumo que va a aumentar drásticamente en esos meses? Está ponderado el consumo y los subsidios en esa cuota en esa tarifa de los 55.000 pesos, por ejemplo, para una familia tipo en Neuquén.
Pero, ¿y va a alcanzar este CBE para toda la población? ¿Es poco? ¿Es mucho? Al respecto, si querés escuchar, vamos a ver la opinión y la palabra de Juan José Carvajales, que fue ex subsecretario de Hidrocarburos y de Combustibles del gobierno anterior, pero también es el director de la consultora Passepartout. Y esto nos decía. Comparado con lo actual va a ser poco, o sea, ahí hay una reducción, hay un esfuerzo de la Secretaría de Energía por optimizar esa distribución de recursos públicos en términos de equidad distributiva para quien efectivamente lo necesite, pero la población objetivo a alcanzar con esta canasta básica parece estar mucho más reducida. Si el gobierno le teme menos a los errores de exclusión que a los de inclusión, es decir, está subiendo hasta ahora a la página, ¿no? Vamos a ver Sí. qué pasa en la audiencia pública. Los materiales que van a servir de base para la determinación de esa canasta y todo indica que va a ser difícil quedar comprendido dentro de los beneficiarios de las ayudas estatales. Y bueno, las palabras de Juan José Carvajales de la consultora Passepartout y bueno, entrar o no entrar en ese fondo chico que podríamos decir del CBE, de la canasta básica energética. ¿Y qué hay que tener, Maru, para entrar? A ver, ¿tenés la data vos ahí? Bueno, hay varios de los ítems que algunos, bueno, la mayoría conoce, donde, por ejemplo, uno pensaba, bueno, si tengo una embarcación, seguramente estoy afuera, pero hay algunos detalles que tocan prácticamente a casi toda la clase media, que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de tarjeta de crédito. Y vos decís, bueno, a partir de ahora entonces no uso tanto la tarjeta. No hay problema, la puedes seguir usando porque la realidad es lo que te van a tomar es el consumo de diciembre del 2023, donde ahí más o menos el valor que puede estar oscilando es entre los 780.000 pesos que hayas consumido en tarjeta, ya ahí quedarías prácticamente, bueno, prácticamente no, fuera del servicio directamente. Otro de los esquemas que también, bueno, preocupa un poco porque la mayoría, sobre todo después de la pandemia, empezaron a utilizarse mucho el tema de las billeteras virtuales y esto tiene que ver con un consumo similar. Si superaste los 780.000 pesos en consumo de billeteras virtuales, que mucha gente tiene adheridos los servicios, con lo cual es muy posible que llegues a ese valor, también quedarías por fuera. Y uno de los detalles que prácticamente quedarían por fuera varios es que si tomamos el general, cuando hablamos de telefonía móvil, no puede superar los 39.000 pesos. Y cuando hablamos de telefonía móvil no hablamos solamente de una línea, sino el consumo general que se pagó por la determinada telefonía que tenga la familia, con lo cual es muy posible de que sean muy pocos los que queden dentro de este valor y puedan seguir sosteniendo este subsidio. Así que bueno, tarifas altas, bajas es lo que se viene en este 2024. Y al respecto le preguntamos a Juan José Carvajales, ¿son altas? ¿Son lógicas? Es la respuesta que nos va a dar ahora. Lo escuchamos. Bueno, decíamos, el gobierno se da un año para llevar adelante esta revisión tarifaria, que después va a tener ajustes semestrales, pero en este año de transición va a dar también ajustes transitorios y todavía no sabemos hasta dónde van a llegar esos ajustes que se están dando acompasados o en paralelo con otra acción del gobierno que es la quita de subsidios. Entonces vemos por un lado que las tarifas se recomponen, por lo tanto suben, y por otro lado quien recibe un subsidio va a tener una disminución de esa ayuda estatal. ¿Dónde va a quedar ese equilibrio? Aún no lo sabemos porque se están llevando adelante desde enero, febrero, las audiencias públicas. La Secretaría de Energía anunció cómo iba a ser la quita de subsidio mayorista para el gas, que iba a ser en 3 meses, febrero, marzo, abril, y luego eso quedó sin efecto porque se comenzó a realizar primero en energía eléctrica, por lo menos para el nivel 1 superior de ingresos, pero la clave va a estar este jueves 29, cuando se haga la audiencia pública
por los subsidios, ¿sí? Para determinar el alcance de lo que el gobierno llama canasta básica energética. Y bueno, la palabra de Juan José Carvajales, y nos faltaba un dato, Maru. Sí, un dato que es importante también por la época del año, ¿no? Porque llega el momento de vacaciones, muchos lo que hacen es comprar justamente la moneda extranjera y muchos que piensan, lo mismo que pensaban antes con el tema de la tarjeta de crédito. Bueno, a partir de ahora no compro para que me quede ese subsidio, no. Esto tiene que ver para los que compraron moneda extranjera en los últimos 3 meses. Entonces, eso también es una variable para no entrar dentro de este subsidio. Vamos a seguir a lo largo del año viendo y analizando el tema tarifario, que realmente es lo que llama a la reflexión, llama a saber, a estar atento a lo que va a ser, cómo se va a ir desenvolviendo este tema crucial en las economías familiares y también para las empresas. Una pequeña pausa y seguimos con más información acá en Expansión por Flow Personal. Dale. Seguimos en Expansión, acá en el programa semanal de la energía, del gas, del petróleo, y estamos en casa propia, en nuestra redacción, en la redacción de Revista Expansión, de los portales www.expansión.web y www.americaglp.com. Y Maru, vamos a las noticias, la primera de esta semana, importante. Bueno, una buena noticia que tiene que ver con la negociación entre Argentina y Bolivia, porque tenían que terminar el gasoducto norte para poder suplir el problema que teníamos, que era que a partir de junio Bolivia iba a dejar de proveer de gas a la Argentina. Era una situación crítica en relación a esto porque se notaba que con el tiempo no se iba a llegar a hacer la obra. Bueno, ¿qué pasó? El Ministerio de Economía finalmente hizo un arreglo de los 130 millones de dólares que se estaban debiendo del año pasado. Esto se va a pagar, entonces lo que hace es poder estirar el tiempo para llegar a tiempo con la obra. Mientras tanto, Bolivia, en junio, que era cuando iba a dejar de proveernos de este gas, lo va a seguir haciendo y esto garantiza que las provincias del norte puedan seguir teniendo el suministro. Son 7 provincias, arranca en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santiago, Jujuy, Salta, Tucumán. Así que principalmente ese gas va a ser para la generación eléctrica. Y hablando de noticias, si querés voy a la también, que tiene que ver un poco con el plan GASAR, el gas natural. Se retrasaron los pagos. El plan GASAR es un plan que se inició en el gobierno anterior, dio muy buenos volúmenes para suplantar una parte importante de la importación de gas, pero el gobierno está pagando lo que se llaman los subsidios a la nueva producción del gas, que va principalmente a Camesa, a la generación de energía eléctrica, que es lo principal. Bueno, este plan GASAR, que ha aumentado los valores y los volúmenes, está teniendo esta problemática. Y al respecto hablamos, ya que lo aprovechamos para varias consultas, a Juan José Carvajales, que nos dijo sobre la perspectiva del mismo. Lo escuchamos y seguimos. El plan GASAR está vigente. La clave es que no se rompa la cadena de pagos, como pareciera estar pasando en el sector eléctrico con Camesa, ¿no? Claro. Porque las distribuidoras provinciales no le pagan a Camesa, el Estado Nacional no quiere afrontar ese desfasaje y entonces Camesa no le paga a los generadores y transportistas. Bueno, va a haber que seguir de cerca esa situación. Bueno, seguimos en Expansión, en la redacción, que en algún momento nos vamos a meter algún día en la semana, ¿no? En el momento que están redactando, que están todos acá haciendo las distintas producciones periodísticas, porque a la gente le gusta ver un poquito eso. Pero mientras tanto, te vamos a seguir contando algunas noticias, algunas que surgieron estas semanas en relación, por ejemplo, a YPF. Que lo que va a hacer YPF es vender los campos maduros. Y esto tiene que ver con un recorte de 1.800 millones
de sus reservas, tanto de petróleo como de gas. Pero para el que no entiende, para el que no conoce mucho, contanos un poco, Quique, de qué se trata. Bueno, los campos maduros y convencionales son los campos tradicional, donde por lo general se dice se pincha, hay una perforación recta, es la producción convencional. Todo lo contrario a lo que es la producción no convencional que se da en la formación vaca muerta, que el gas está entre medio de la roca. En el convencional es un pozo, por decirlo de alguna forma, por eso el pozo de gas o el pozo petrolero. Estos están en 4 provincias: Mendoza, Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Y ahí entendemos un poco lo que fue lo de Chubut la semana pasada, con una provincia enojada porque, bueno, Comodoro Rivadavia es la capital nacional del petróleo, ahí se descubre petróleo, General Mosconi, y hay un poco de esto, de que YPF se retira de esa provincia y con esos... con toda la incidencia que tiene. Eso es lo que se anunció, va a enfocarse principalmente en vaca muerta, pero también hay otro tema a futuro, lo que está pensando la nueva gestión del ingeniero Marín, es desprenderse de las nuevas tecnologías como, o de las no tecnologías, las nuevas energías, por ejemplo, YPF Luz e ITEC, que son los nuevos combustibles de este siglo. ¿Y cuál es el sentido justamente de, bueno, sacarse esto que tiene que ver con las reservas y que uno considera que es lo más importante, bueno, teniendo en cuenta esto que vos mencionás, ¿no? De las nuevas energías? Por ahí lo que tratan de enfocarse es decir, saco dinero de ahí, es decir, cuando hay un campo maduro lo que hacen es, por ahí empresas muy grandes no les son del todo rentables, entonces empresas más pequeñas sí lo hacen mucho más rentables esos campos. Siguen dando producción, pero lleva más trabajo y por ahí empresas petroleras más pequeñas lo pueden hacer y no una empresa grande como YPF que busca el volumen. Y en el caso de las nuevas tecnologías es raro esto porque todas, por lo general, hay una tendencia de las petroleras mundiales de profundizar por un lado el gas natural, pero también meterse en los hidrógenos, en el hidrógeno, en la energía eólica renovable. ¿Por qué? Por ejemplo, el hidrógeno va a abastecer el 24% de la energía que va a requerirse a nivel mundial en el 2050. ¿Cuál sería el sentido de que YPF apuesta a hacer una dinámica diferente e ir un poco, bueno, contra la corriente en cierta forma cuando esto que vos mencionás, ¿no? En el resto del mundo se está manejando ya de esta manera? Todavía hay lo que uno por ahí no sabe o no se conoció bien a ciencia cierta por qué esta posibilidad de desprendimiento. Sí, lo que uno ve claramente en este direccionamiento es que van a enfocarse a la producción principalmente del no convencional y principalmente el gas natural con sus dos vías, la exportación, así como sale vía gasoductos con exportaciones regionales. Argentina se terminará convirtiendo en un proveedor regional para Chile, para Brasil principalmente, y después el proyecto de la gasificación del famoso gas natural en barco con principal socio Petronas, con un puerto de regasificación, con la construcción de un gasoducto similar al Néstor Kirchner para abastecer desde Bahía Blanca y regasificar. Me parece que se concentra en eso y me parece que la tendencia cuando uno ve y lee lo que pasa en el mundo habría que diversificar más que encuadrarse o enfocarse en determinadas producciones. Bueno, tal vez hay que esperar, es un principio de agenda, ¿no? Tal vez son los primeros temas en relación a su nueva gestión y veremos si de acá para adelante se vuelve a reestructurar este tema que, bueno, obviamente es más que importante. Así es. Vamos a una pequeña pausa y continuamos en Expansión. ¿Se vienen novedades en relación a Brasil? Algo escuché, algún comentario en la semana en relación a la expansión. ¿Qué tipo de expansión es la que se va para Brasil? Vamos a expandir
Le informamos a toda la audiencia, nos vamos a Brasil, vamos a ir al 37 Congreso y Exposición de la Asociación Iberoamericana de GLP. ¿Qué es el GLP? El gas licuado de petróleo, el gas que va dentro de la garrafa. Uno de los portales de la editorial es americaglp.com, que va a ser el medio oficial de este congreso, que reúne a toda la industria, la producción, todos los que envasan en garrafa, los que venden en los Zeppelin que se venden en el campo, los que le meten GLP a los autos y andan en GLP en auto. Bueno, todo eso, las normativas, las tendencias van a estar en Brasil el 13, 14 y 15 de marzo. América GLP va a estar presente, vamos a estar allá. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos cerrando esta primera edición de Expansión. Y bueno, estamos llegando al final de esta primera edición de Expansión y vamos, siempre hacemos un pequeño recorrido en qué andan las empresas. Maru, ¿en qué anda tu noticia? Bueno, Naturgy sacó algo que uno durante el día, digamos, piensa, ¿cómo puedo hacer para cuidar el recurso? Bueno, esto que venimos hablando ya a lo largo del programa, ¿no? Cuando sabemos que va a haber quitar el subsidio, queremos saber cómo ahorrar. Una de las formas es cuidar el recurso y es algo que no solemos tener en cuenta. Entonces Naturgy hizo un portal específico que se llama justamente Cuidemos Nuestros Recursos, donde hay como pequeños tips en relación al cuidado. Y uno piensa, bueno, ¿cómo cuido el gas? Esto tiene que ver no solo con el gas, sino también con la electricidad y con el agua, que es algo fundamental en el momento en los que estamos en esos segundos en casa donde nos lavamos de dientes y dejamos abierta la canilla. Bueno, esos detalles que van haciendo a la cotidiana y que cuando lo incorporamos como hábito hacen que ese recurso finalmente se cuide de manera natural y realmente nos sirva en la cotidiana para cuando llega el momento de ahorrar. Es una forma también de hacerlo, porque uno siempre cuando piensa en ahorrar, piensa en el dinero, ¿no? Bueno, no gastan tal cosa, ahorré tanto. Esto es importante también y es un tema de agenda que se viene para adelante, el tema del cuidado de los recursos, y es una página interesante para revisar porque es amena, porque tiene detalles y tips de algo que uno por ahí no tiene en cuenta y que cuando lo ve dice, mira, realmente esto no lo tenía en cuenta y mira qué importante este pedacito para poder hacer un aporte. Es así. Y te cuento, vamos del consumo a la producción. En Centenario, provincia de Neuquén, la firma Casia Gases, es una firma tucumana, es una pyme tucumana de la familia Salinas, va a instalar la primera planta de producción de oxígeno y de argón y nitrógeno en la Patagonia, principalmente para abastecer, por el lado medicinal, el oxígeno medicinal, y por el otro lado, muy fuerte, toda la producción de vaca muerta. Vos decís, ¿qué son los gases del aire? Bueno, es el oxígeno, es el nitrógeno. ¿Para qué sirve el nitrógeno? Y sirve para inyectar a veces en los pozos, sirve para limpiar un gasoducto o una tubería, y el argón, bueno, para soldar todos esos caños que requieren la industria petrolera. Un muy buen anuncio, una inversión de 1.200 millones de pesos, fue anunciada a fines del año pasado, sigue avanzando, ya le dieron factibilidad eléctrica para su construcción, es un equipo que viene desde China y muy más que interesante. Es interesante ¿por qué? Porque es una inversión nacional y por el otro lado, para llevar todos esos gases, ¿sabe de dónde vienen? Vienen desde la provincia de Buenos Aires, del corredor norte de la provincia de Buenos Aires, hacen los 1.200, 1.600 kilómetros para llevar esos productos. Ahora va a haber una planta propia en el corazón de Vaca Muerta. Y bueno, con esta noticia no... Qué lindos esos desafíos, ¿no? Cuando llegan esas noticias, a mí al menos me dan esperanza en relación, uno se imagina todo el armado desde cero, ¿no? Sí. Cuando empieza como un proyecto hasta que se hace realidad, y en este caso que recorre prácticamente todo el territorio nacional. Sí, aparte es una empresa del Tucumán que va a Neuquén y viendo posibilidades y poniendo ahorro y esfuerzo de décadas de trabajo. Así que bueno, sin más noticias, vamos a cerrar. ¿Cómo te sentiste, Maru? Muy bien, la verdad que es corrernos un poco del eje en la redacción, hacer otro tipo de cosas y en este momento era importante también encontrarnos con la gente, ¿no? Para que puedan informarse un poco más por otro de los canales y que también tener esta ida y vuelta, ¿no? Porque a partir del programa cuando empieza a salir, la gente nos puede mandar
estas dudas que a veces tenemos, ¿no? En relación Por supuesto. a que vos sos bastante didáctico cuando nos explicas las cosas en relación a los aumentos, los subsidios, y estaría bueno también poder recibir del otro lado lo que a la gente le preocupa en relación a esto y poder también, bueno, brindar tips, estos servicios y estas cositas que a veces nos interesan desde casa y que hoy nos interesan más que nunca, que tienen que ver con los subsidios, la energía y lo que viene para adelante. Bueno, te vamos saludando. No te olvides, semana a semana, todos los miércoles 21 a 30 horas. Hay repeticiones en el fin de semana. Y si vos querés y estás con mucha ansiedad, podés visitar el www.expansionweb.com.ar o www.americaglp.com y ahí vas a tener la información a diario. Chau, nos vemos hasta la semana que viene.